Buenos días, mi nombre es Karen Zulaya Fanador y les doy la bienvenida a nuestro especial informativo UNAD 2024, donde hablaremos acerca de los derechos humanos en Colombia. Hoy analizaremos el estado actual de 5 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, según el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Acompáñenos a descubrir la verdad detrás de estos hechos y la situación actual de las víctimas y del Estado colombiano. Desde el lugar de los hechos se encuentra nuestra compañera Jessica Lizeth Cárdenas, que nos hablará acerca del primer caso. Adelante, Jessica. Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los eventos que más ha marcado la historia en Colombia sobre violencia, sobre violación de derechos humanos. Vamos a hablar sobre la masacre de Bojayá. Esta masacre se llevó el 2 de mayo del 2002. Esta masacre se da en torno a un enfrentamiento que hubo en esta zona entre las FARC y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Como ya sabemos, la guerrilla lanzó un cilindro bomba que cayó en la iglesia. La iglesia era el sitio de refugio de la población, pero aún así hubo un enfrentamiento entre estos dos sectores, entre la FARC y los paramilitares. Los paramilitares estaban detrás de la iglesia y la guerrilla seguía atacando. No les importó que hubieran civiles y estos fueron los que pagaron los resultados del conflicto armado en este momento. Según algunos reportes, en total hubieron 86 muertos entre adultos, niños y ancianos, pero otros hablan de entre 102 a 129 muertos. Un total desastre. Aquí podemos evidenciar que las personas civiles no eran la prioridad y aún en esta fecha no son la prioridad en temas de violación de derechos humanitarios, pues esta población se utilizó como centro de la disputa que había en este momento entre estos dos conflictos armados. Estas son algunas imágenes que tenemos de la masacre, donde podemos ver la gravedad de la situación. Esta situación es importante aclarar que hubo una alerta temprana en su momento sobre los diferentes conflictos que había en la zona. Sin embargo, no hubo presencia del Estado en ese momento. A la fecha, 20 años después de este terrible suceso, aún existen organizaciones que denuncian nuevas amenazas contra la población. Entre ellas encontramos el Sistema Integral para la Paz, la Iglesia Católica del Chocó, la Oficina de Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. ¿Qué sigue persistiendo aún en esta zona? Tenemos homicidios, amenazas, ataques, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado, confinamientos y violaciones. ¿Por qué aún tenemos esta situación en el país? Sobre todo en la zona de Bojayá, que hace parte del departamento del Chocó. Esto se evidencia porque el Chocó es un departamento rico en recursos hídricos y de fauna y flora. Tiene unas rutas de navegabilidad que conectan zonas que son importantes para los grupos insurgentes, para los grupos al margen de la ley. Pues hay ríos que conectan con el país de Panamá y permite la movilización de mercancía que en gran parte será ilícita. Bueno, no solamente por esto, sino porque el Chocó maneja muchos recursos públicos que a la luz no han sido muy bien manejados. El Chocó se encuentra en el litoral colombiano. Presenta una compleja conectividad, pues hacer vías en esta zona no es tan sencillo, sale costoso y se debe usar los ríos como caminos, entre comillas, para conectar la población, situación que no ha sido explotada de manera correcta. Además de esto, hace falta una voluntad por explotar de manera correcta los recursos del Chocó, pues hay población afrodescendiente, hay población indígena que constantemente se encuentra en riesgo, pues sus territorios son de alta riqueza en temas de oro y estas poblaciones, al margen de la ley, pretenden hacerse cargo o adueñarse de sus territorios siempre de manera violenta. ¿Cuáles son las exigencias de la población a la fecha? Existe unas exigencias importantes de la población, entre las cuales encontramos presencia integral del Estado colombiano, reparación colectiva, implementación plena del acuerdo de paz, garantías de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, búsqueda de las personas desaparecidas y desmantelamiento de los grupos armados no estatales. ¿Qué lecciones hemos aprendido de este evento tan trágico que enluta al país? Que no existe aún una relación entre paz, seguridad y reconciliación. Necesitamos un Estado de la presencia integral que garantice la seguridad en toda esta zona. Que hubo un Estado indiferente, pues 2 días después apareció la autoridad civil y 4 días llegó después el ejército. Que las personas civiles no fueron una prioridad y que aunque aún a la fecha hay avances, puesto que este evento entró dentro de los eventos que se deben esclarecer por la JEP, aún falta mucho. Hay un reconocimiento de las FARC en relación a su responsabilidad en este evento. Sin embargo, falta que haya reparación y que esa reparación sea realmente una transformación. No se puede pretender que la palabra perdón y reconciliación simplemente queden ahí en palabras por parte de los responsables de estos eventos y no haya una transformación. Hace 20 años se emitieron 7 alertas y no se acataron. Y a hoy, a la fecha, aún persisten los enfrentamientos. Se han denunciado por parte de la Procuraduría y de los Defensoría de los Derechos Humanos que persisten violaciones de los derechos humanos en esta zona, como el desplazamiento y el reclutamiento.
entre otros. Y presentamos aún un tipo de déjà vu, puesto que lo que se vivió hace 20 años y lo que se pretende reparar, transformar y que no vuelva a suceder, aún persiste. Muchas gracias. Buen día. En este momento vamos a hablar sobre otro fenómeno de vulneración de los derechos humanos que lamentablemente enluta el país. Esta vez vamos a hablar de los falsos positivos. Esto es un evento que ocurrió a lo largo de los años 2002 a 2008. Los falsos positivos son el fenómeno en el cual la fuerza pública asesinó personas que no tenían ningún vínculo con grupos al margen de la ley, como las FARC o la ELN, y lo hicieron durante los años 2002 a 2008. En general, las víctimas fueron campesinos y desempleados. En total se han contabilizado 6.402 víctimas. Lo importante en esta política fue darle una cifra a la gestión, entre comillas, de combatir las fuerzas al margen de la ley. Es decir, lo importante era matar gente. Se reportó más de 2.000 bajas en combates y más de 30.000 desmovilizados cuando las FARC en su momento tenían 14.000 efectivos y el ELN 4.700 efectivos. Si estas cifras hubieran sido reales, la guerra hubiera acabado. Todo este tema inició porque el 28 de septiembre del 2008, 11 madres de jóvenes desaparecidos del municipio de Soacha reportaron que sus hijos aparecieron muertos en la ciudad de Ocaña, norte de Santander, cuando ni siquiera vivían allá y mucho menos eran parte de grupos al margen de la ley. Estos eventos fueron hechos a conocer en denuncias en la Presidencia de la República 3 meses antes de que el 28 de septiembre del 2008 estas madres hicieran la denuncia pública. Esto lo hizo el personero Fernando Escobar. En el 29 de octubre del 2008, el presidente del país dio una rueda de prensa donde mencionó que iba a crear una cúpula de investigación en pro de investigar estos hechos y retiró 25 miembros de la fuerza pública. Esto tuvo un avance y ha tenido un avance a lo largo del tiempo, entre los cuales se resalta que en 2008 la Fiscalía mencionó que 728 miembros de las fuerzas militares estaban involucrados en el fenómeno de falsos positivos y 42 habían sido condenados hasta el momento. Mientras que, en la misma fecha, a 2008, la Procuraduría mencionó que 2.878 militares estaban siendo procesados disciplinariamente por este fenómeno. En febrero del 2010, el presidente recibió en la Casa de Nariño a las madres de Soacha de los 11 jóvenes desaparecidos y muertos que aparecieron en Ocaña, y estas madres hicieron denuncias porque los militares que estaban siendo vinculados a estos procesos estaban siendo libres o estaban quedando libres por temas de vencimiento de término. Este tema ha tenido y es parte de la justicia especial denominada JEP, que busca darle un cierre a las problemáticas de violencia que tienen que ver con los grupos al margen de la ley. Quiere resarcir y dar conocimiento, investigar y aclarecer los hechos que ocurrieron, en este caso, sobre los falsos positivos. Algunos de los resultados que se han dado es que en el proceso penal de la justicia ordinaria contra el coronel Mejía, la justicia dedujo que se creó el grupo Zarpazo, que en realidad era una corporación entre autodefensas y ejércitos con excusa de combatir al ELN y a las FARC. Y que la Fiscalía determinó que el general Mario Montoya, que durante este periodo de gobierno que él ejerció en el ejército, se reportaron 6.699 muertos, de los cuales se investigan 2.429, para saber si estos se encuentran dentro de cifras infladas para mostrar reportes contra grupos al margen de la ley. Este tema aún no se esclarece del todo y sigue siendo un tema muy álgido, muy complejo a nivel nacional, pues involucra violaciones a los derechos humanos demasiado fuertes y en los cuales se está investigando para esclarecer y resarcir a las víctimas. Gracias. Muy buen día, me presento, mi nombre es Natalie Sánchez. Hoy voy a ser la presentadora de un caso que de verdad nos tiene bastante indignados a todo Colombia. Es del desplazamiento forzado, un drama persistente en nuestro país. En el corazón de Colombia, el desplazamiento forzado sigue siendo un flagelo que afecta a millones de personas. Según un reciente informe, las comunidades indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables, enfrentando desproporcionadamente las duras consecuencias de este fenómeno. El informe destaca que a pesar de los esfuerzos del Estado por implementar programas de retorno y reparación, muchos desplazados se encuentran viviendo en condiciones precarias, privados de acceso a servicios básicos como salud y educación.
La situación se agrava más por la falta de garantías de seguridad en zonas afectadas, lo que dificulta cualquier interno de retorno seguro. Las víctimas del desplazamiento forzado están exigiendo una atención más efectiva por parte del Estado. Demandan el cumplimiento de sus derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a la restitución de tierras y la reparación integral de los daños sufridos. Ahora bien, como ya hemos dicho, el desplazamiento forzado en Colombia es un problema persistente que requiere una atención urgente y acciones concretas por parte de las autoridades. Es necesario garantizar la seguridad y protección de las comunidades afectadas, así como implementar medidas efectivas para su rehabilitación y reintegración en nuestra sociedad. El llamado a la acción es claro. Es hora de que el Estado cumpla con sus obligaciones hacia las víctimas del desplazamiento forzado y trabaje incansablemente para construir un país donde todos los ciudadanos puedan vivir en paz y con dignidad. Desde nuestros noticieros seguiremos de cerca esta problemática y estaremos atentos a cualquier desarrollo que pueda ofrecer esperanza y soluciones para aquellos que han sido afectados por el desplazamiento forzado en Colombia. Adicional al caso alarmante que acabamos de ver, tengo otra noticia en desarrollo sobre la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia. Esto es una realidad inaceptable en el conflicto de nuestro país. La violencia sexual, utilizada como arma de guerra, continúa siendo una dolorosa realidad en el contexto del conflicto armado en Colombia. Un nuevo informe revela cifras alarmantes sobre el impacto devastador que estos crímenes han tenido en mujeres, niñas y adolescentes en todo el país. El informe destaca que muchas mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas de atroces crímenes de violencia sexual perpetrados por diferentes actores del conflicto. Aunque ha habido avances en la visibilización de este problema, los sobrevivientes aún enfrentan enormes barreras para acceder a la justicia y a servicios de apoyo adecuados. La falta de garantías de protección y la impunidad generalizada han perpetuado el sufrimiento de las víctimas, dejándolas en una situación de vulnerabilidad extrema. Es crucial que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para garantizar la protección y la atención integral a estas víctimas, así como para perseguir y sancionar a los responsables de estos crímenes atroces. Ahora bien, entendamos que la violencia sexual en el conflicto armado colombiano es una realidad inaceptable que debe abordarse con urgencia y determinación. Es fundamental que el Estado adopte medidas efectivas para prevenir estos crímenes, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia y a servicios de apoyo adecuados. La sociedad colombiana en su conjunto debe unirse en la lucha contra la violencia sexual, rechazando cualquier forma de impunidad y trabajando juntos para construir un país donde las personas, especialmente las mujeres, niñas y adolescentes, puedan vivir libres de violencia y miedo. Desde nuestro noticiero condenamos enérgicamente la violencia sexual en el conflicto armado y nos comprometemos a seguir informando y denunciando estas atrocidades hasta que se haga justicia y se garanticen los derechos de todos. Los casos que hemos visto hasta ahorita son realmente alarmantes, pero ninguno como este último que les traigo, que es la lucha y el luto de la ola de la violencia contra los defensores de derechos en Colombia. Desde la firma del Acuerdo a la Paz en 2016, más de 500 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Esta escalofriante cifra refleja una realidad alarmante que pone en peligro la vida de quienes defienden los derechos humanos y territoriales del país. El informe presentado destaca la grave situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en Colombia. Estos valientes individuos que luchan por la justicia y la equidad en sus comunidades son blancos de ataques violentos por parte de los grupos armados y otros actores violentos. A pesar de las medidas de protección implementadas por el Estado, se evidencia que son insuficientes para garantizar la seguridad de los líderes sociales. La impunidad y la falta de acción efectiva para enfrentar estas amenazas han dejado a muchas comunidades desamparadas y en duelo por la pérdida de sus líderes.
Las organizaciones de derechos humanos levantan su voz para exigir una acción más contundente y efectiva por parte del Estado colombiano. La vida y la integridad de los líderes sociales no pueden seguir siendo sacrificadas en aras de intereses violentos. Es urgente que se tomen medidas concretas para proteger a esos valientes defensores de derechos y para garantizar que puedan seguir ejerciendo su labor en un entorno seguro y libre de temor. En medio del luto y la indignación, la sociedad colombiana debe unirse en un firme rechazo contra la violencia dirigida hacia los líderes sociales. El legado de estos hombres y mujeres valientes debe ser honrado con justicia y acción, no solo con silencio y complicidad. El llamado es claro. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas efectivas para proteger la vida de quienes trabajan incansablemente por un país más justo y equitativo. Estos han sido reportes de nuestros noticieros informando sobre una de las realidades más dolorosas y urgentes que enfrenta nuestra sociedad. Agradecemos muchísimo por acompañarnos. Buenos días, compañeros de la UNAD. Desde los distintos casos de vulneración de derechos humanos en Colombia por parte de los grupos al margen de la ley en los conflictos armados, encontramos ciertos grupos perpetradores de estos actos, como lo son los grupos al margen de la ley y la fuerza pública. Algunos de estos ataques accionados por la fuerza pública se han ejecutado mediante la Fuerza Colombiana Aeroespacial, la cual desafortunadamente se han visto afectados grupos civiles, como lo ocurrido el 13 de diciembre de 1998 en Tame, Arauca. Pero lo que más llama la atención en este conflicto armado a la población civil y al Estado es el incremento de artefactos explosivos como lo son las minas antipersona. Estas minas antipersona han sido sembradas por grupos al margen de la ley como lo son las FARC-EP y el ELN. Gracias a esto, gracias a los grupos al margen de la ley y a sus artefactos explosivos, la población se ve muy vulnerada en su libre locomoción y también en su obtención de recursos para su sostenimiento. Desde 1999 hasta el año 2022 se han registrado una cifra de 4.884 víctimas civiles, gracias a las minas antipersona. De estas se divide de 3.997 heridos a 887 víctimas fatales, pero sin dejar a un lado a las víctimas menores de edad. De los 4.884, cerca de 1.013 menores de edad han sido heridos por estos artefactos y 259 han sido fallecidos. De igual manera, dentro de estos ataques perpetrados por estos grupos al margen de la ley, se han registrado 7.286 víctimas de la fuerza pública, con lo que son 5.832 víctimas heridas de la fuerza pública y 1.454 fallecidos. En resumen, el 40% de estas víctimas han sido los grupos civiles y el otro 60% de la fuerza pública. También podemos decir que el 80% de estas víctimas han sido heridos y el otro 20% han sido fallecidos. Es evidente que estos casos muestran una profunda crisis en los derechos humanos que aún persiste en Colombia. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento y la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no solo documenta estos hechos, sino que también ofrece recomendaciones para avanzar hacia una sociedad más tranquila, justa y en paz. Es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos y como sociedad seguir trabajando para que la verdad siempre prevalezca y las víctimas encuentren justicia y reparación. Gracias una vez más por acompañarnos en este especial informativo. Muchas gracias.